Tenía apenas 8 años cuando mi padre me dejó en la puerta del Colegio del Sagrado Corazón en Morelia, y lo que descubrí adentro de esos muros fue algo que ninguna niña debería vivir jamás. Hasta el día de hoy, 68 años después, hay noches en las que despierto sintiendo el frío de esas paredes de piedra y escuchando los rezos interminables. Lo que nos hacían las monjas era inhumano, pero lo peor no era lo que podías ver. Lo peor estaba escondido detrás de esos hábitos negros y esas sonrisas falsas que mostraban a las visitas. Todavía no sabes de qué estoy hablando, pero cuando lo descubras, vas a tu así a entender por qué tardé toda una vida en poder contar esta historia. Por favor, no olviden suscribirse al canal, dejar su like y un comentario contándonos desde dónde están escuchando esta historia. Su apoyo significa mucho para nosotros. Mi nombre es Rosa Elena. Hoy tengo 76 años, pero esta historia comenzó cuando era solo una criatura pequeña. Una criatura que tuvo que aprender muy rápido que en este mundo hay lugares donde Dios parece no llegar. Y esos muros del internado eran uno de esos lugares. Pero voy a contar todo. Cada pedacito de esta historia que guardé en el pecho durante tanto tiempo. Para que entiendan bien cómo era la vida de las niñas que nadie quería, las niñas que fueron entregadas a las monjas pensando que era por su bien. Para que entiendas bien lo que me pasó, necesito contar cómo era nuestra vida antes del internado, allá en Santa Clara del Cobre, en el interior de Michoacán. Eran los años 50 y la vida en el pueblo no era fácil, ¿no, mijo? Mi padre, don Jacinto, trabajaba en las minas de cobre que le daban nombre al pueblo. Regresaba todos los días con las manos negras de mineral, tosiendo fuerte, escupiendo cosas oscuras que me daban miedo. Nuestra casa era chiquita, de adobe con techo de lámina que hacía un ruido del demonio cuando llovía. El piso era de tierra pisonada que mi mamá barría 3 veces al día con una escoba de varas. Decía que casa limpia era señal de familia decente, aunque fuéramos pobres. Vivíamos mi papá, mi mamá doña Lucía, yo y mis 2 hermanos menores, Pablito y Juanito. Los varones, como decía mi papá. Mi madre era la mujer más bonita del mundo. Tenía cabello negro largo hasta la cintura, que se trenzaba todas las mañanas mientras cantaba bajito. Sus manos olían a masa de tortilla y a jabón de barra. Por las tardes se sentaba en el patio a bordar servilletas que vendía en el tianguis del domingo. Yo me quedaba a su lado viéndola meter la aguja en la tela, hacer flores de colores, pájaros, hojas. Soñaba con aprender a bordar igual que ella. Las mañanas empezaban con el canto del gallo cuando el sol todavía estaba perezoso. Mi madre me despertaba suavecito. «Levántate, Rosita, que el día no espera a nadie». Yo me levantaba y la ayudaba a hacer las tortillas. Ella amasaba y yo hacía las bolitas que después ella palmeaba en sus manos, plas, 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 hasta que quedaban redonditas y delgadas. El olor de las tortillas en el comal era el mejor despertador del mundo. Después del desayuno, mi padre se iba a la mina caminando pesado, como si cargara el mundo en los hombros. Mi madre lavaba ropa en el lavadero del solar. Yo cuidaba a mis hermanos y ayudaba a barrer. Los días pasaban lentos, tranquilos, entre juegos y tareas. Yo jugaba con muñecas de trapo que mi madre hacía de los retazos de las servilletas. Mi favorita tenía cabello de estambre café y 2 botones verdes de ojos. Le decía Lucía, igualito al nombre de mi mamá. El pueblo era pequeñito pero lleno de vida. Los domingos íbamos a misa en la iglesia de San Francisco. Yo con vestido lavado y cabello peinado con aceite de ricino que brillaba bajo el sol. Después de misa nos quedábamos en la plaza comiendo nieve de limón o garapiñado. Mi padre conversaba con los otros mineros y mi madre con las comadres. Yo corría con otros niños jugando a las escondidas entre los portales. Mi sueño más grande era ir a la escuela como los niños del centro del pueblo. Veía pasar a las niñas con sus uniformes, sus cuadernos bajo el brazo, y me moría de envidia. Quería tanto aprender a leer, a escribir mi nombre bonito. Pero mi padre siempre decía, ¿para qué necesita estudio una niña?
Se va a casar de todos modos. Mi madre suspiraba cuando él decía eso, pero no le llevaba la contraria. En esa época las mujeres no llevaban la contraria. La vida no era perfecta, pero era nuestra vida. Teníamos poco, pero teníamos amor. Mi madre me arropaba todas las noches cantándome canciones de cuna. Mi padre, aunque era duro, me cargaba en sus hombros cuando volvíamos del tianguis. Mis hermanos, aunque eran chiquitos, jugaban conmigo a la comidita con ollitas de lata. Éramos pobres, sí, pero éramos una familia. Hasta que un día todo cambió. Fue un martes de febrero que no voy a olvidar nunca. Yo tenía 7 años recién cumplidos. Estaba jugando en el solar con mis hermanos cuando escuché un grito terrible que venía de la casa. Un grito de mujer. Un grito que helaba la sangre. Corrí para adentro y vi a mi madre tirada en el piso de la cocina. Tenía sangre saliendo de la boca y los ojos muy abiertos, como si hubiera visto algo espantoso. ¡Mamá! ¡Mamá!, grité corriendo hacia ella. Pero no respondía. Estaba quieta, tan quieta que parecía una muñeca. Mi padre llegó corriendo de la mina, avisado por un vecino. Se arrodilló al lado de mi madre y empezó a llorar. Era la primera vez que veía a mi padre llorar y fue la cosa más espantosa del mundo. Un hombre grande llorando como niño. Doña Remedios, la vecina, me sacó de la cocina. «Ven, niña, no mires». Pero ya había mirado. Ya había visto a mi madre muerta en el piso de nuestra casa. Después supe que había sido un derrame, algo que le reventó en la cabeza de repente. Un minuto estaba viva bordando sus servilletas. El otro minuto estaba muerta. Así de rápido se fue mi mamá. El entierro fue en el panteón del pueblo. Toda la gente vino. Las comadres lloraban. Los compadres consolaban a mi padre. Yo estaba como zombi, sin llorar, sin hablar, solo mirando el cajón de madera donde habían metido a mi madre. No entendía bien. ¿Cómo podía estar ahí adentro? ¿Cómo podía estar en esa caja oscura y nunca más iba a cantar, a bordar, a hacerme tortillas? Cuando echaron la tierra encima del cajón, ahí sí lloré. Lloré como nunca había llorado en la vida. Lloré hasta que me dolió la garganta. Lloré hasta que doña Remedios me cargó y me llevó de vuelta a casa, porque ya no podía ni caminar. Después del entierro, mi padre cambió. Dejó de hablar casi por completo. Llegaba de la mina, comía lo que doña Remedios nos traía porque yo no sabía cocinar bien, y se sentaba en la silla mecedora mirando a la nada. A veces agarraba la botella de mezcal que guardaba debajo de la cama y tomaba hasta quedarse dormido ahí mismo en la silla. Pasaron los meses y la casa se fue poniendo cada vez más triste, más sucia, más fría. Yo trataba de cuidar a mis hermanos, de limpiar, de hacer tortillas como mi mamá, pero tenía solo 7 años. No podía hacer todo lo que hacía mi madre. La ropa se amontonaba sin lavar. La comida se quemaba. Mis hermanos lloraban de noche pidiendo a mamá. Mi padre tomaba más y más. Llegaba borracho casi todas las noches. A veces ni llegaba. Se quedaba en la cantina del pueblo. Doña Remedios y las otras vecinas trataban de ayudar, pero cada una tenía su propia familia. No podían cuidarnos para siempre. Un domingo, después de misa, mi padre se quedó conversando mucho tiempo con el padre Anselmo, el cura del pueblo. Los vi hablando bajito, mi padre moviendo la cabeza, el padre poniendo la mano en su hombro. Cuando regresamos a casa, mi padre me llamó. «Rosita, ven acá». Me senté frente a él con el corazón latiendo fuerte. Sabía que algo malo venía. «Hija», empezó y vi que tenía los ojos rojos de tanto llorar y tomar. «Ya no puedo cuidarte bien. No puedo cuidar a tus hermanos tampoco. Soy solo un hombre. No sé hacer las cosas de mujer». Me quedé callada esperando lo que venía después. El padre Anselmo habló de un lugar en Morelia, un colegio de monjas. Es internado. Las niñas viven ahí. Te van a dar estudio, comida, ropa limpia. Van a enseñarte a ser señorita decente.
Sentí como si me hubieran echado agua helada encima. ¿Me vas a mandar lejos? Logré decir con voz finita. Es por tu bien, hija. Aquí no tienes futuro. No puedo mandarte a la escuela. No tengo dinero. Ahí vas a aprender a leer, a escribir, a coser. Todas esas cosas que las mujeres necesitan saber. Pero no me quiero ir. Empecé a llorar. Quiero quedarme aquí contigo y con mis hermanos. No hay otra manera, dijo mi padre y su voz sonó dura, como cuando estaba enojado. A tus hermanos los va a cuidar mi hermana en Uruapan. Y tú vas al internado. Ya está decidido. El padre Anselmo ya habló con la madre superiora. Te aceptan el próximo mes. El próximo mes. Apenas unas semanas para que mi vida cambiara para siempre. Traté de rogarle, de prometerle que iba a ser buena niña, que iba a cuidar mejor la casa, que iba a aprender a cocinar bien. Pero mi padre ya no me escuchaba. Se levantó y fue a buscar la botella de mezcal. Esa noche lloré escondida en mi cama, abrazando a mi muñeca Lucía, sintiendo que el mundo se me venía abajo otra vez. Las semanas pasaron volando. Doña Remedios me ayudó a hacer una maleta pequeña con la poca ropa que tenía. 2 vestidos, una muda de ropa interior, un rebozo que había sido de mi madre. «Vas a estar bien, niña», me decía. «Las monjas son buenas, te van a cuidar». Pero yo veía en sus ojos que ella tampoco estaba segura. El día que me fui fue un lunes de marzo de 1956. Mi padre me despertó antes del amanecer. «Vístete, Rosita. El camión sale a las 6». Me puse mi mejor vestido, un vestido azul que mi madre había hecho antes de morir. Me peiné las trenzas sola porque ya no había mamá para hacerlo. Agarré mi muñeca Lucía y la metí en la maleta. Mis hermanos todavía dormían. Fui hasta su cama y los besé bajito para no despertarlos. Pablito se movió un poquito, pero no abrió los ojos. Juanito roncaba suavecito con la boca abierta. «Adiós, hermanitos», susurré. «Cuídense mucho». Mi padre y yo caminamos hasta la central de camiones en silencio. Él cargaba mi maleta. Yo cargaba el peso de saber que todo estaba cambiando y no podía hacer nada para pararlo. En la central, esperamos el camión que iba a Morelia. Cuando llegó, grande y ruidoso, mi padre me ayudó a subir. «Pórtate bien», me dijo. «Obedece a las monjas. Estudia mucho». Asentí con la cabeza sin poder hablar porque tenía un nudo en la garganta. «Cuando tenga dinero, voy a ir a visitarte», prometió. Pero los dos sabíamos que era mentira. Mi padre apenas tenía para comer. No iba a tener para pasajes a Morelia. El camión arrancó y vi a mi padre hacerse más chiquito por la ventana. Levantó la mano despidiéndose. Yo puse mi mano en el vidrio, y ahí me quedé viendo hasta que desapareció completamente. Después me volteé y miré hacia el frente. Hacia Morelia. Hacia el Colegio del Sagrado Corazón. Hacia mi nueva vida. El viaje duró casi todo el día. El camión paraba en cada pueblito. Subía y bajaba gente. Yo me quedé sentada en el mismo lugar, abrazando mi maleta, sin hablar con nadie. A veces miraba el paisaje por la ventana. Las montañas de Michoacán, los campos de maíz, las casitas esparcidas. Todo se veía igual, pero al mismo tiempo todo había cambiado. Cuando llegamos a Morelia, ya estaba oscureciendo. La ciudad me pareció enorme, llena de edificios grandes, calles pavimentadas, carros por todos lados. Nunca había visto tantos carros juntos. El chofer del camión me ayudó a bajar. «¿A dónde vas, niña?», preguntó. «Al Colegio del Sagrado Corazón», respondí con voz temblorosa. «Ah, está cerca. Camina 3 cuadras por esta calle, das vuelta a la derecha, y ahí está. Vas a ver la iglesia grande. El colegio está al lado». Le di las gracias y empecé a caminar cargando mi maleta, que pesaba como si tuviera piedras adentro. Las calles de Morelia eran diferentes a las de mi pueblo. Había faroles que alumbraban la noche. Había tiendas grandes con vidrios brillantes. Había gente caminando rápido, vestida elegante. Me sentía como un pajarito perdido en un mundo que no conocía. Después de caminar lo que me parecieron horas,
Vi la iglesia. Era enorme, de piedra rosa, con 2 torres altas que casi tocaban el cielo. Al lado había un edificio largo, también de piedra, con ventanas pequeñas con rejas de hierro. Arriba de la puerta grande había una placa de metal. Colegio del Sagrado Corazón, fundado en 1892. Me quedé parada frente a la puerta sin atreverme a tocar. El edificio se veía tan grande, tan serio, tan frío. ¿Y si me regresaba? ¿Y si corría de vuelta a la central de camiones y me subía al siguiente camión a Santa Clara? Pero no tenía dinero para el pasaje. No tenía a dónde ir. Mi casa ya no era mi casa. Mi padre ya no me quería ahí. Finalmente junté valor y jalé la cadena de una campana que colgaba al lado de la puerta. La campana sonó fuerte, tan fuerte que me asustó. Esperé. Nada. Jalé la cadena otra vez. Esta vez escuché pasos del otro lado de la puerta. La puerta se abrió con un chirrido que daba escalofríos. Ahí estaba ella, la primera monja que vi en mi vida. Era alta, flaca, con un hábito negro que la cubría toda menos la cara. Su cara era pálida, sin una sonrisa, con ojos grises que me miraron de arriba abajo como si fuera un bicho. «¿Qué quieres?», preguntó con voz seca. «Soy Rosa Elena», dije bajito. «Me mandó el padre Anselmo de Santa Clara del Cobre». Sus ojos se abrieron un poquito. «Ah, la huérfana. Llegas tarde. Ya pasó la hora de la cena». «Perdón, hermana», dije aunque no sabía bien por qué me disculpaba. «No me digas hermana. Soy Sor Matilde. Y aquí vas a ti a aprender que el perdón se gana con obediencia y trabajo». Abrió más la puerta. «Entra. Deja que te vea bien». Entré cargando mi maleta. El interior era oscuro, frío. Olía a incienso y a cera de vela. Las paredes eran de piedra desnuda. El piso de cemento pulido brillaba bajo la luz débil de unas velas. Sor Matilde cerró la puerta detrás de mí, y el sonido retumbó en el silencio. Me sentí como si me hubieran encerrado en una tumba. «Sígueme», ordenó y empezó a caminar por un pasillo largo. Sus pasos hacían eco en las paredes. Yo la seguía tratando de no hacer ruido con mis guaraches en el piso. Pasamos por un corredor lleno de puertas cerradas. Escuché voces bajitas, rezos, llantos ahogados. «¿Qué es eso?», pregunté sin pensar. Sor Matilde se volteó hacia mí con cara de enojo. «Aquí no se habla sin permiso. Aquí se obedece y se calla. ¿Entendiste?». Asentí rápido con miedo. Llegamos a una sala grande con bancas de madera. En el frente había un crucifijo enorme de Cristo sufriendo en la cruz. Las velas hacían que las sombras se movieran en las paredes. «Espera aquí», dijo Sor Matilde. «La Madre Superiora viene a conocerte». Se fue y yo me quedé sola en esa sala fría. Me senté en una banca abrazando mi maleta. Miraba el Cristo en la cruz y sentía que él también estaba sufriendo, que entendía mi miedo. «Ayúdame, Diosito», recé bajito. «Ayúdame a no tener miedo». Pasaron minutos que parecían horas. Finalmente escuché pasos. Pasos lentos, pesados, que se acercaban. La puerta se abrió y entró ella, la Madre Superiora. Y en ese momento supe que mi vida iba a cambiar para siempre. Era una mujer vieja, muy vieja, con una cara llena de arrugas hondas como surcos en la tierra. Sus ojos eran negros, duros como piedra. Usaba el mismo hábito negro pero con un crucifijo grande de plata colgando del cuello. Caminaba despacio, apoyada en un bastón de madera. «Así que tú eres Rosa Elena», dijo con voz grave que retumbaba en la sala. «La huérfana que nos mandó el padre Anselmo». Me levanté rápido de la banca. «Sí, madre». «No levantes la voz. Aquí hablamos bajito. Aquí respetamos el silencio de la casa de Dios». Se sentó en una silla alta que parecía trono. «Arrodíllate», ordenó. Me arrodillé en el piso de cemento que estaba helado. «Mírame». Levanté los ojos hacia ella. «En este colegio vas a ti a aprender a ser señorita decente. Vas a ti a aprender a leer, a escribir, a coser, a cocinar, a rezar. Pero primero vas a aprender a obedecer. Aquí no hay caprichos de niña mimada.
Aquí hay reglas y las reglas se cumplen. ¿Entendiste? Sí, madre. Bien. Las reglas son sencillas. Despertar a las 5 de la mañana. Misa a las 5:30. Desayuno a las 6:30. Clases hasta las 12. Almuerzo. Más clases hasta las 3. Tareas del convento hasta las 6. Rosario a las 6:30. Cena a las 7. A dormir a las 8. Los domingos. Misa de 6 horas. Mi cabeza daba vueltas tratando de recordar todo. Hay cosas que están prohibidas, continuó. Prohibido hablar sin permiso. Prohibido reír sin razón. Prohibido jugar juegos mundanos. Prohibido tener amistades particulares. Prohibido comer fuera de las comidas. Prohibido quejarse. Prohibido llorar. El llanto es señal de debilidad y aquí formamos mujeres fuertes. Prohibido llorar. Pero yo quería llorar tanto. Quería llorar por mi mamá muerta, por mi papá que me había abandonado, por mis hermanos que no iba a ver más. Pero me aguanté porque la Madre Superiora me miraba como si pudiera leer mis pensamientos. Si rompes las reglas hay castigos, dijo. Los castigos son para tu bien, para corregir tu alma pecadora. ¿Entendiste? Sí, madre. Bien. Sor Matilde te va a llevar al dormitorio. Mañana empiezas tu nueva vida. Sor Matilde apareció en la puerta como si hubiera estado esperando. Ven, me dijo. Me levanté del piso con las rodillas adoloridas del cemento frío. Agarré mi maleta y la seguí. Subimos unas escaleras de piedra, caminamos por otro pasillo largo. Finalmente llegamos a una puerta. Sor Matilde la abrió. Este es el dormitorio de las niñas nuevas. Entré y vi una sala grande con 20 camas de hierro alineadas una al lado de la otra. En cada cama había una niña acostada, tapada con una cobija gris. Todas tenían los ojos cerrados, pero yo sabía que no estaban dormidas. Podía sentir el miedo en el aire. «¿Esa es tu cama?», dijo Sor Matilde señalando una cama vacía al fondo. «Guarda tu maleta debajo. Ponte el camisón que está en la cama. Ni un ruido más. Mañana a las 5 te despiertan». Se fue cerrando la puerta con llave. Con llave. Estábamos encerradas. Caminé despacito hasta mi cama tratando de no hacer ruido. Me quité el vestido azul de mi mamá y me puse el camisón blanco que olía a lejía. Guardé mi maleta debajo de la cama. Me acosté en el colchón duro que tenía bultos. La almohada olía a moho. Me quedé mirando el techo oscuro. Escuchaba las respiraciones de las otras niñas. Algunas lloraban bajito tratando de que no se oyera. Yo también quería llorar, pero recordé. Prohibido llorar. Me mordí el labio hasta sentir el sabor de sangre en la boca. Psst. Escuché un susurro bajito. Psst, niña nueva. Miré hacia el lado. En la cama de al lado había una niña que me miraba con ojos grandes en la oscuridad. «¿Cómo te llamas?», susurró. «Rosa Elena», susurré de vuelta. «¿Y tú?». «Catalina, tengo 9 años. ¿Tú?». «8. ¿Es tu primer día?». «Sí». Catalina movió la cabeza con lástima. «Pobrecita, todavía no sabes lo que te espera». «¿Qué me espera?», pregunté con el corazón latiendo fuerte. «Mañana vas a ver. Pero te voy a decir una cosa. Aquí lo importante es obedecer. Siempre obedecer. Si no obedeces...». No terminó la frase. Solo hizo una mueca de dolor. «Si no obedezco, ¿qué?», insistí. «Los castigos», susurró aún más bajito. «Los castigos son lo peor, pero no puedo hablar más. Si Sor Matilde nos oye, nos castigan. Duerme, niña nueva. Duerme mientras puedas». Se volteó hacia el otro lado y se tapó la cabeza con la cobija. Yo me quedé mirando el techo sintiendo un miedo enorme creciendo en mi panza. ¿Qué castigos? ¿Qué era lo inhumano que hacían las monjas? Todavía no lo sabía, pero iba a descubrirlo muy pronto. Esa primera noche en el Colegio del Sagrado Corazón casi no dormí. Cada ruido me asustaba. El viento pegando en las ventanas. Los pasos de alguien caminando por el pasillo. El llanto ahogado de alguna niña. Y cuando finalmente me estaba quedando dormida, sonó una campana fuerte, tan fuerte que me hizo brincar de la cama
¡Arriba! ¡Arriba! ¡Es hora de glorificar a Dios!, gritó una voz. Las luces se prendieron de golpe. Vi a Sor Matilde parada en la puerta con una campana en la mano. 5 minutos para vestirse. El que llegue tarde a misa se queda sin desayuno. Todas las niñas se levantaron rapidísimo. Yo me quedé sentada en la cama sin saber qué hacer. Catalina me jaló del brazo. «Vístete rápido, rápido». Me puse mi vestido azul, pero Catalina movió la cabeza. «No, ese no. Tienes que usar el uniforme». «¿Qué uniforme?» «Debajo de tu cama. Búscalo». Me agaché y busqué debajo de la cama. Ahí estaba, doblado. Un vestido gris feo, largo hasta los tobillos, con mangas largas y cuello alto. Me lo puse rapidísimo. Me quedaba grande. Me llegaba a los pies. «Súbete las mangas», dijo Catalina. «Todas nos quedan grandes al principio. Después nos acostumbramos». Las niñas formaron una fila. Yo me puse al final sin saber qué más hacer. Sor Matilde caminó por la fila mirándonos una por una. Cuando llegó a mí se detuvo. «El cabello. Necesitas recoger el cabello. Aquí no andamos con cabello suelto como las mundanas». Otra niña me pasó unas horquillas. Me recogí las trenzas lo mejor que pude. «Ahora sí, caminen en silencio. Ni una palabra. El que hable recibe 5 varazos en las palmas». «¿Varazos?». No entendí qué era eso, pero sonaba doloroso. Caminamos en fila por los pasillos fríos. Bajamos las escaleras. Entramos a una capilla pequeña llena de bancas de madera. Las monjas ya estaban ahí, arrodilladas en las primeras bancas. La Madre Superiora al frente. Nosotras nos arrodillamos atrás. El piso de piedra estaba helado. Mis rodillas empezaron a doler inmediatamente. Llegó un padre viejo con sotana negra. Empezó la misa. En latín. No entendía nada de lo que decía. La misa duró 1 hora. 1 hora arrodillada en ese piso helado. Mis rodillas gritaban de dolor. Quería moverme, pero vi que las otras niñas se quedaban quietas como estatuas. Así que me quedé quieta también, apretando los dientes. Cuando finalmente terminó la misa, mis piernas no respondían. Catalina me ayudó a levantarme. «La primera semana es la peor», susurró. «Después te acostumbras al dolor». Caminamos en fila otra vez hasta el comedor. Era una sala larga con mesas de madera y bancas. Nos sentamos en silencio. Las monjas sirvieron el desayuno. 1 taza de atole aguado y una tortilla dura. Eso era todo. Mi estómago gruñó, pero no dije nada. Comimos en silencio absoluto. Solo se escuchaba el ruido de las cucharas en las tazas. Después del desayuno, Sor Matilde nos llevó al salón de clases. Había unas 30 niñas sentadas en bancas largas, todas vestidas igual con el uniforme gris, todas con cara de miedo. «Siéntate ahí», me dijo Sor Matilde señalando una banca al fondo. Me senté junto a Catalina. Al frente del salón había un pizarrón negro y un escritorio donde se sentó Sor Matilde. «Hoy tenemos niña nueva», anunció. «Rosa Elena, levántate». Me levanté con las piernas temblorosas. Todas las niñas me miraron. «Rosa Elena viene de Santa Clara del Cobre. Es huérfana de madre. Su padre la mandó aquí porque no podía cuidarla». Sentí vergüenza quemándome la cara. No quería que todas supieran que era huérfana, que mi padre no me quería. «Como todas ustedes», continuó Sor Matilde. «Rosa Elena está aquí para aprender a ser señorita decente, para corregir sus almas pecadoras, para servir a Dios con humildad y obediencia». Pecadoras. Yo tenía 8 años. ¿Qué pecados podía haber cometido? «Siéntate», ordenó. Me senté rápido. Sor Matilde empezó la clase de catecismo. Preguntaba sobre los mandamientos, sobre los pecados mortales, sobre el infierno que nos esperaba si no éramos buenas. Las niñas respondían con voces bajitas, asustadas. La clase duró 3 horas. 3 horas de estar sentada en una banca dura sin respaldo. 3 horas de escuchar sobre el pecado y el infierno. 3 horas sin poder moverme, sin poder hablar, sin poder ni siquiera rascarme cuando me picaba la nariz.
A las 12 sonó la campana para el almuerzo. Regresamos al comedor en fila. El almuerzo fue sopa de frijol aguada con una tortilla. Otra vez comimos en silencio. Después tuvimos más clases. Costura, donde nos enseñaron a remendar calcetines. Escritura, donde practicamos hacer palitos en cuadernos viejos. A las 3 terminaron las clases, pero no terminó el trabajo. Sor Matilde nos llevó al patio. Hora de las tareas. Las tareas eran lavar ropa. Había lavaderos grandes de cemento llenos de ropa sucia. Ropa de las monjas, ropa de las niñas, sábanas, toallas. Todo olía a sudor y a moho. «Ustedes 10», dijo Sor Matilde señalando a un grupo donde estaba yo. «Lavan las sábanas. Y que queden bien lavadas o las lavan otra vez». Nos dieron jabón de pasta áspero que quemaba las manos. Nos pusimos a tallar y tallar en el lavadero con agua helada. Mis manos nunca habían trabajado así. En mi casa ayudaba a mi mamá, pero no así. No con agua tan helada, no con jabón tan fuerte, no con sábanas tan pesadas. Después de una hora mis manos estaban rojas, agrietadas, sangrando de las uñas. «Más fuerte», gritaba Sor Matilde caminando entre nosotras. «Así no se limpia nada. Más fuerte o se quedan hasta que oscurezca». Tallé más fuerte aunque me dolían las manos. A mi lado, Catalina tallaba con cara de dolor. Vi que también tenía las manos sangrando. Trabajamos hasta las 6. 3 horas lavando ropa. Cuando terminamos, mis brazos no podían ni moverse. Colgamos la ropa en unos tendederos en el patio. Sor Matilde revisó sábana por sábana. «Esta está sucia todavía. ¿Quién la lavó?» Una niña chiquita levantó la mano temblando. «Tú, ven acá». La niña fue hacia Sor Matilde con la cabeza baja. «Extiende las manos». La niña extendió las manos. Sor Matilde sacó de su hábito una vara delgada de madera. La levantó y la bajó fuerte contra las palmas de la niña. «Plas». La niña gritó. «Plas. Otra vez. Plas. Otra vez». 5 veces. Las manos de la niña quedaron rojas, hinchadas. Lágrimas bajaban por su cara, pero no hacía ruido. «Esa es la consecuencia de no hacer bien tu trabajo», dijo Sor Matilde guardando la vara. «Ahora lava la sábana otra vez. Y si no queda limpia, son 10 varazos». La niña fue al lavadero llorando en silencio. Yo me quedé helada viendo la escena. Esos eran los castigos de los que Catalina había hablado. Varazos en las manos. Y eso era solo por una sábana mal lavada. ¿Qué pasaría si cometía un error más grande? A las 6:30 fue el rosario. Otra vez arrodilladas en la capilla. Otra hora en el piso frío. Después la cena. Un tazón de atole y una tortilla. Otra vez. Lo mismo del desayuno. Mi estómago gruñía de hambre, pero no había más comida. A las 8 nos mandaron al dormitorio. Nos cambiamos a los camisones en silencio. Nos acostamos en las camas duras. Sor Matilde apagó las luces y cerró la puerta con llave. En la oscuridad, Catalina susurró. «¿Viste lo que le pasó a Teresita?» «Sí», susurré de vuelta. «Los varazos son el castigo más común», me dijo. «Pero hay peores». «¿Peores cómo?» «Mañana te cuento. Ahora duérmete. Necesitas fuerza para sobrevivir aquí». Sobrevivir. Esa palabra se me quedó en la cabeza. No era vivir. Era sobrevivir. Como si esto fuera una guerra, y nosotras las soldadas tratando de no morir. Esa noche soñé con mi mamá. Soñé que estaba viva, que me abrazaba, que me cantaba canciones de cuna. Cuando desperté con la campana de las 5, tenía la almohada mojada de lágrimas. Llorar estaba prohibido, pero en los sueños no podían controlarte. Los días empezaron a pasar todos iguales. Despertar a las 5. Misa a las 5:30. Desayuno aguado. Clases donde nos enseñaban catecismo, lectura, escritura, costura. Almuerzo de sopa aguada. Más clases. Tareas pesadas. Lavar ropa, limpiar pisos, cocinar para las monjas. Rosario. Cena pobre. Dormir. Y otra vez lo mismo.
Pero poco a poco empecé a descubrir que lo que nos hacían iba más allá de las tareas pesadas y las comidas pobres. Había algo más oscuro, más inhumano, escondido en los hábitos de esas monjas. La primera vez que vi la celda de castigo fue una semana después de llegar. Una niña llamada Lupita había cometido el pecado de reírse durante el rosario. No fue risa fuerte, solo una risita nerviosa que se le escapó cuando tropezó al arrodillarse. Pero Sor Matilde la escuchó. «Lupita, ven acá», llamó después del rosario. Lupita fue temblando. «¿Te pareció gracioso rezar a Dios?» «No, Sor Matilde. Perdón». «El perdón no basta. Necesitas aprender respeto». Le puso una mano en el hombro y la llevó fuera de la capilla. Catalina me hizo señas de seguirlas en silencio. Caminamos despacio manteniéndonos en las sombras. Vimos que Sor Matilde llevó a Lupita a una puerta pequeña debajo de las escaleras. La abrió. Adentro había un cuarto chiquito, tan chiquito que apenas cabía una persona parada. No tenía ventanas, solo oscuridad. «Entra», ordenó Sor Matilde. «Pero... entra». Lupita entró al cuarto. Sor Matilde cerró la puerta con llave. «Aquí te vas a quedar hasta que aprendas a no reírte de Dios. 3 horas. 3 horas encerrada en esa oscuridad total». Escuchamos a Lupita golpeando la puerta. «Déjame salir, por favor. Tengo miedo de la oscuridad». Pero Sor Matilde se fue caminando pesado dejándola ahí. Nosotras nos fuimos también porque no podíamos hacer nada. Pero durante esas 3 horas escuchábamos los gritos de Lupita cada vez que pasábamos cerca. Gritos de terror. Cuando finalmente la sacaron, estaba pálida, temblando, con los ojos muy abiertos. No habló durante días. Esa fue la primera vez que vi la celda, pero no fue la última. Las monjas la usaban para todo. Por hablar sin permiso, 2 horas en la celda. Por no terminar la comida, 1 hora. Por llorar, 3 horas. Por atreverse a quejarse de algo, toda la noche. Pero había más. Había los ayunos. Si una niña rompía una regla importante, la dejaban sin comer. No solo una comida. A veces todo el día. A veces 2 días. Vi a niñas desmayarse de hambre en medio de las clases. Las monjas las levantaban con agua fría y las mandaban de vuelta a trabajar. Estaban los trabajos de castigo. Limpiar los baños con cepillo de dientes. Lavar el patio de rodillas. Cargar cubetas de agua de un lado al otro sin razón, solo para cansarte. Horas y horas de trabajos inútiles diseñados solo para quebrar tu espíritu. Y estaban los varazos. ¡Ay, los varazos! Cada monja cargaba su vara escondida en el hábito. Por cualquier cosa sacaban la vara. Por responder lento. Por mirar mal. Por tener la espalda encorvada. Por respirar fuerte. Plas, plas, plas en las palmas de las manos hasta que quedaban rojas e hinchadas. Yo recibí mis primeros varazos al mes de llegar. Fue durante la clase de costura. Estaba tratando de enhebrar una aguja, pero mis manos temblaban de hambre. No había desayunado porque me había quedado dormida y había perdido el desayuno. La aguja se me cayó al piso. «Rosa Elena», dijo Sor Matilde. «Ven acá». Fui hacia ella con el corazón en la garganta. «Extiende las manos». Extendí las manos. ¡Plas! El primer varazo quemó como fuego. ¡Plas! El segundo peor. Plas, plas, plas. 5 varazos que me hicieron ver estrellas de dolor. «La próxima vez ten más cuidado», dijo Sor Matilde como si nada. Regresé a mi lugar con las manos ardiendo. Catalina me miró con lástima. Esa noche lloré en silencio en mi cama abrazando mis manos hinchadas. Pero todavía no sabía lo peor. Todavía no había descubierto el secreto más oscuro del Colegio del Sagrado Corazón. Ese secreto que hacía que todo lo demás pareciera pequeño. Ese secreto inhumano del que nadie hablaba, pero todas sabíamos que existía. Lo descubrí 3 meses después de llegar. Era una noche de viernes. Estábamos todas acostadas en el dormitorio cuando escuché pasos en el pasillo.
pasos pesados que se detuvieron frente a nuestra puerta. La llave en la cerradura. La puerta abriéndose. Entró la Madre Superiora con su bastón. Detrás venían Sor Matilde y otra monja que no conocía. «Catalina», dijo la Madre Superiora. «Levántate, ven conmigo». Catalina se levantó de la cama. Vi que estaba temblando. «¿A dónde vamos, madre?» «No preguntes, solo obedece». Catalina me miró con ojos llenos de miedo. Después siguió a las monjas fuera del dormitorio. La puerta se cerró con llave otra vez. Esperé toda la noche que Catalina regresara. Pero no regresó. Al amanecer su cama todavía estaba vacía. En la misa la vi sentada al frente con las otras niñas, pero no pude hablar con ella. No fue hasta el almuerzo que logré sentarme a su lado. «¿Dónde estuviste anoche?», susurré. Catalina no respondió. Tenía los ojos rojos como si hubiera llorado toda la noche. «Catalina, por favor, ¿qué pasó?». Finalmente me miró. «Te voy a contar», susurró tan bajito que apenas la escuché. «Pero no aquí, después en el patio». Ese día, durante las tareas, nos tocó barrer el patio. Cuando Sor Matilde se fue a supervisar a otras niñas, Catalina me jaló detrás de un árbol. «Lo que te voy a decir es el secreto más grande del colegio», empezó. «Si las monjas saben que hablé, me van a castigar horrible. Pero necesitas saber para que te cuides. ¿Qué pasó anoche? Me llevaron al sótano. Hay un cuarto especial ahí que nadie conoce excepto las que han estado adentro. ¿Qué hay en ese cuarto? Es donde dan los castigos especiales. Los peores castigos». Mi corazón latía fuerte. «¿Qué te hicieron?». Catalina respiró hondo. «Me hicieron arrodillar en maíz». «¿Sabes lo que es eso?». Moví la cabeza. «Te ponen de rodillas en el piso, pero antes echan granos de maíz duro. Después te hacen arrodillar encima del maíz durante horas. El maíz se clava en las rodillas. Duele como no tienes idea». Miré sus rodillas. Traía el uniforme largo así que no podía ver, pero imaginé el dolor. «¿Por qué te castigaron así?». «Porque la semana pasada le dije a una niña nueva que las monjas eran crueles. Alguien me delató. La Madre Superiora dice que hablar mal de las siervas de Dios es pecado mortal. Catalina, lo siento tanto. Pero eso no es lo peor», continuó. «Lo peor es lo que escuché mientras estaba ahí. Había otra niña en el cuarto de al lado. Escuché que le estaban pegando. No con vara, con algo más fuerte. Látigo, tal vez. Y la niña gritaba y gritaba. Sentí que se me revolvía el estómago. ¿Quién era? No sé. No pude ver. Pero después escuché a la Madre Superiora diciendo: «Esto es por tu bien, para sacar el demonio de tu cuerpo pecador. Rosa, aquí las monjas creen que todas somos pecadoras. Creen que necesitamos ser castigadas para salvarnos. Pero somos niñas. ¿Qué pecados podemos tener? Para ellas solo existir es pecado. Ser mujer es pecado. Tener cuerpo es pecado. Por eso nos castigan tanto. Para quebrar nuestros espíritus. Para hacernos sumisas y obedientes como ellas». En ese momento entendí. Lo inhumano no era solo los varazos o la celda oscura, o los ayunos, o los trabajos pesados. Lo inhumano era la manera de pensar. La creencia de que niñas inocentes eran pecadoras que necesitaban ser castigadas constantemente. La creencia de que el dolor era la manera de acercarse a Dios. «¿Por qué no huyes?», pregunté. Catalina rió amargo. «¿A dónde? No tengo familia. Soy huérfana completa. Si huyo, me van a buscar, me van a encontrar, y el castigo va a ser peor. Además», su voz se quebró. «Ya me quebró. Ya no tengo fuerza para luchar. Solo quiero sobrevivir hasta los 15. Después me pueden ir a trabajar de sirvienta en alguna casa. Solo tengo que aguantar 6 años más». 6 años. Para mí eran 7. 7 años de esta vida. 7 años de castigos, hambre, dolor, miedo. Sentí que no iba a sobrevivir, que me iba a quebrar antes. «No pienses así», dijo Catalina leyendo mi mente. «Tienes que ser fuerte.
Tienes que aprender las reglas y obedecerlas al pie de la letra. No des razones para que te castiguen. Come lo poco que dan. Duerme cuando puedas. Y, sobre todo, no confíes en nadie. Hay niñas que delatan a otras para ganarse el favor de las monjas. ¿En quién puedo confiar? En nadie. Ni siquiera en mí. Si la Madre Superiora me pregunta algo sobre ti, voy a tener que decirle: no puedo protegerte. Aquí cada una cuida solo su propio pellejo. Sor Matilde apareció gritando: «Ustedes dos, ¿por qué no están barriendo?» Regresamos rápido a nuestras escobas. Pero la conversación se quedó en mi cabeza. Ahora sabía. Sabía del cuarto del sótano. Sabía de los castigos especiales. Sabía que esto era peor de lo que había imaginado. Y lo peor es que todavía faltaba por descubrir algo más. Algo que iba a hacer que todo lo demás pareciera pequeño. Algo que iba a cambiar mi manera de ver el mundo para siempre. Pasaron los meses. 6 meses desde que había llegado. 6 meses de rutina de infierno. Despertar. Misa. Hambre. Clases. Trabajos. Castigos. Dolor. Dormir. Y otra vez. Mi cuerpo había cambiado. Estaba más flaca, más dura. Mis manos ya no sangraban al lavar ropa. Mis rodillas ya no dolían tanto al arrodillarme. Me estaba volviendo fuerte físicamente, pero por dentro me estaba muriendo. Dejé de soñar con mi mamá. Dejé de extrañar a mis hermanos. Dejé de pensar en escapar. Me estaba volviendo como las otras niñas. Vacía, obediente, quebrada. Hasta que conocí a Sor Guadalupe. Era una monja joven, tal vez de 25 años. Recién había llegado al colegio. Era diferente a las otras. Sonreía a veces. Hablaba suave. No cargaba vara. Las otras monjas la miraban raro, como si no aprobaran su manera de ser. Un día estaba yo sola en la biblioteca. Un cuarto pequeño con unos libros viejos donde nos mandaban a veces a leer vidas de santos. Sor Guadalupe entró. «Hola, Rosa Elena», me dijo. Me sorprendió que supiera mi nombre. «¿Qué estás leyendo?» «La vida de Santa Teresa», respondí bajito. «Ah, Santa Teresa. Era una mujer muy valiente. Reformó toda una orden religiosa». Se sentó en una silla cerca de mí. «¿Te gusta leer?» «Sí, Sor Guadalupe. Me gusta mucho». «Me alegro. Leer es importante. Te abre la mente. Te hace libre aun cuando tu cuerpo esté encerrado». Libre. Qué palabra extraña de escuchar en ese lugar. «¿Cómo estás, Rosa Elena? ¿Cómo te va en el colegio?» Nadie me había preguntado eso antes. Nadie había preguntado cómo estaba. «Estoy bien, Sor Guadalupe». Mentí. Me miró a los ojos. «No me mientas, por favor. Sé que aquí no es fácil. Sé que sufren mucho. Si usted lo sabe, ¿por qué no hace nada?» Se me escapó la pregunta antes de pensarla. Esperé que me castigara, pero no lo hizo. Solo suspiró hondo. «Porque yo también tengo miedo», admitió bajito. «Soy nueva aquí. No tengo poder. Si digo algo contra la Madre Superiora, me van a mandar a otro convento. O peor». «¿Peor cómo?» «Hay conventos donde las monjas que no obedecen son castigadas, como castigan a ustedes aquí». Entonces Sor Guadalupe también era prisionera. Tal vez no tan prisionera como nosotras, pero prisionera al fin. «Rosa Elena, quiero que sepas algo», continuó. «Lo que pasa aquí no es normal. No es lo que Dios quiere. Dios no quiere que niñas inocentes sufran. La Madre Superiora está equivocada. Todas estas monjas viejas están equivocadas. Pero son producto de su tiempo, de su propia educación cruel. ¿Ellas también fueron castigadas cuando eran niñas?» «Sí. La mayoría de estas monjas viejas entraron a conventos muy jóvenes. Fueron criadas con crueldad. Y ahora reproducen esa crueldad porque es lo único que conocen. Es un ciclo que se repite generación tras generación». Por primera vez entendí algo importante. Las monjas no eran monstruos. Eran mujeres que habían sido quebradas de niñas y ahora quebraban a otras niñas. Era un ciclo de dolor pasando de una generación a la siguiente. «Sor Guadalupe»,
¿Usted por qué se hizo monja? Porque quería servir a Dios. Pero no este Dios de castigo y miedo. El Dios de amor y compasión que me enseñó mi abuela. Pensé que podía cambiar las cosas desde adentro. Pero estoy viendo que es más difícil de lo que pensaba. ¿Qué va a pasar con nosotras? Van a crecer. Van a salir de aquí algún día. Y cuando salgan, tienen que prometerme algo. ¿Qué? Que no van a reproducir este ciclo de crueldad. Que si algún día tienen hijas, las van a criar con amor. Que van a romper la cadena de dolor. Esa conversación con Sor Guadalupe me dio esperanza. Por primera vez en meses, sentí que tal vez había luz al final del túnel. Que tal vez podía sobrevivir. Que tal vez podía salir de ahí y tener una vida diferente. Pero no duró mucho. Una semana después, Sor Guadalupe desapareció. Un día estaba ahí. Al siguiente su celda estaba vacía. Pregunté a las otras niñas, pero nadie sabía nada. Finalmente, Catalina me dijo: la mandaron a otro convento. Dicen que era muy blanda con nosotras, que no servía para educar niñas. Y así me quedé sin la única persona que me había mostrado amabilidad en ese lugar. Así me quedé sola otra vez. Pero las palabras de Sor Guadalupe se quedaron conmigo. Rompe el ciclo. Me aferré a esas palabras como a un salvavidas. Los años pasaron. 2 años. 3 años. 4 años. Me volví de las niñas grandes, de las que cuidaban a las pequeñas, de las que sabían cómo sobrevivir. Aprendí a obedecer sin pensar. Aprendí a no sentir el dolor. Aprendí a vaciar mi mente durante los castigos. Pero también aprendí otras cosas. Aprendí a leer muy bien. Aprendí a escribir bonito. Aprendí a coser, a cocinar, a llevar cuentas. Las monjas nos enseñaban estas cosas para hacernos buenas esposas y sirvientas. Pero yo las aprendía pensando que algún día me iban a servir para ser libre. Cuando cumplí 13 años, pasó algo que cambió todo otra vez. Llegó una niña nueva. Se llamaba Esperanza. Tenía 7 años. Era chiquita, flaquita, con ojos grandes asustados. Me recordó a mí misma 5 años atrás. La primera noche lloró tanto que Sor Matilde la castigó. La metió en la celda oscura. Escuché sus gritos toda la noche, y algo dentro de mí se quebró. O más bien, se reparó, porque por primera vez en años sentí algo. Sentí coraje. Sentí injusticia. Sentí que tenía que hacer algo. Cuando sacaron a Esperanza de la celda al amanecer, estaba temblando, pálida. La cargué hasta su cama, aunque no podíamos tocarnos. «Está bien», le susurré. «Estás bien. Ya pasó. Quiero a mi mamá». Lloraba. «Lo sé. Yo también quiero a la mía. Pero tenemos que ser fuertes. Tenemos que sobrevivir». Desde ese día me volví protectora de Esperanza. Le enseñaba las reglas. Le ayudaba con sus tareas. La cuidaba cuando estaba enferma. Y cuidándola a ella, me salvé a mí misma. Porque me recordó que podía sentir, que podía amar, que no estaba completamente quebrada. Pero la Madre Superiora lo notó. «Rosa Elena», me llamó un día a su oficina. «¿Qué relación tienes con la niña nueva?» «Ninguna, madre. Solo la ayudo a veces. Aquí no hay amistades particulares. Está prohibido». «¿O ya se te olvidaron las reglas?» «No, madre». «Bien. Porque si te vuelvo a ver muy cerca de esa niña, ambas van a ser castigadas. Severamente». «Sí, madre». Pero no paré de cuidar a Esperanza. Solo lo hice más discreto. Y cada vez que la ayudaba, cada vez que le secaba las lágrimas o le daba mi tortilla cuando tenía más hambre que yo, sentía que estaba rompiendo el ciclo. Estaba siendo diferente a las monjas. Estaba eligiendo el amor sobre la crueldad. Cuando cumplí 15 años, me llamaron a la oficina de la Madre Superiora. «Rosa Elena, ya tienes edad de salir del colegio». Mi corazón brincó. «¿Salir? ¿Libre? Tenemos una colocación para ti. Una familia respetable en la Ciudad de México necesita sirvienta. Vas a vivir con ellos, les vas a servir y te van a dar casa y comida. Es una buena oportunidad. ¿Y si no quiero ir?».
Las palabras salieron antes de pensarlas. La Madre Superiora me miró con ojos fríos. ¿Tienes otra opción? ¿Tienes familia que te reciba? ¿Tienes dinero para vivir sola? No tenía nada de eso. Mi padre había muerto 2 años atrás. Me lo habían dicho por carta. Ni siquiera pude ir a su entierro. No, madre. Entonces vas a ir con la familia Domínguez. Sales la próxima semana. Esa semana fue extraña. Parte de mí estaba feliz de salir. Parte de mí tenía miedo. Había pasado 7 años en ese lugar. 7 años de infierno, pero 7 años que me habían formado. ¿Cómo sería el mundo allá afuera? La noche antes de irme, Esperanza vino a mi cama llorando. «No te vayas, Rosa. ¿Quién me va a cuidar?» «Vas a cuidarte sola», le dije abrazándola aunque estaba prohibido. «Eres fuerte. Más fuerte de lo que crees. Y algún día vas a salir de aquí también. Y cuando salgas, acuérdate de mí. Acuérdate de romper el ciclo». Al día siguiente me fui. La Madre Superiora me despidió en la puerta. «Recuerda todo lo que aprendiste aquí. Obediencia, humildad, trabajo duro». «Sí, madre». Pero yo sabía que lo que realmente había aprendido era otra cosa. Había aprendido a sobrevivir. Había aprendido que la crueldad se reproduce si no la detienes. Había aprendido que tenía que ser diferente. La familia Domínguez vivía en una casa grande en Polanco. Eran ricos. Don Ricardo era abogado. Doña Amelia era ama de casa. Tenían 3 hijos. Yo era la sirvienta. Dormía en un cuartito chiquito junto a la cocina. Trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Limpiaba, cocinaba, lavaba, planchaba. Pero era diferente al colegio. Me pagaban. No mucho, pero me pagaban. Me daban 3 comidas al día. Buenas comidas, no atole aguado. Nadie me pegaba, nadie me castigaba. Doña Amelia era estricta pero no cruel. Empecé a guardar mi dinero. Peso por peso. Durante 5 años trabajé para los Domínguez y guardé cada centavo que pude. Y por las noches, cuando todos dormían, estudiaba. Había encontrado unos libros viejos en la casa y los leía a escondidas. Aprendí sobre México, sobre el mundo, sobre las leyes. Cuando cumplí 20 años, había ahorrado suficiente para rentar un cuartito propio. Le dije a doña Amelia que me iba. «¿A dónde vas a ir?» «A vivir sola, a trabajar por mi cuenta. Pero es peligroso para una mujer sola. He sobrevivido cosas peores. Me mudé a un cuartito en la colonia Roma. Trabajé de costurera. Hacía ropa para señoras ricas. Me pagaban bien porque era buena. Las monjas me habían enseñado bien a coser. Era irónico que la misma habilidad que me habían obligado a aprender con castigos, ahora me daba libertad. A los 23 años conocí a Roberto. Era carpintero. Bueno, trabajador, humilde. Nos conocimos en el mercado. Me ayudó a cargar una tela pesada que había comprado. Empezamos a platicar. Nos vimos otra vez. Y otra. Y nos enamoramos. Roberto me pidió casamiento al año de conocernos. Le dije sí, pero también le dije la verdad sobre mi pasado. Sobre el internado, sobre los castigos, sobre todo. Pensé que se iba a espantar. Pero me abrazó y dijo: «Lo que te pasó te hizo fuerte. Pero eso ya terminó. Ahora vamos a construir algo nuevo juntos». Nos casamos por el civil. No quise casarme por la iglesia. No podía entrar a una iglesia sin sentir miedo. Roberto lo entendió. Tuvimos 3 hijas, Mercedes, Guadalupe y Teresa, y las crié como me había prometido. Con amor, sin castigos físicos, sin crueldad. Les enseñé a leer desde chiquitas. Les compré libros. Las mandé a la escuela. Las dejé estudiar lo que quisieran. Mercedes se hizo maestra. Guadalupe enfermera. Teresa contadora. Las 3 tuvieron carreras. Las 3 fueron independientes antes de casarse. Y les conté mi historia. No toda de golpe. Poco a poco, cuando fueron creciendo. Les conté sobre el internado, sobre las monjas, sobre los castigos. Pero también les conté sobre Sor Guadalupe, sobre Esperanza, sobre cómo había aprendido a romper el ciclo.
Mamá, me dijo Mercedes un día cuando ya era adulta. Gracias por no ser como esas monjas. Gracias por romper el ciclo. De nada, mija. Fue lo único que podía hacer. Si yo hubiera criado con crueldad, ellas habrían quedado igual. Y el dolor habría continuado. Roberto murió hace 20 años. Lo extraño todos los días. Pero me dejó 3 hijas maravillosas, 7 nietos y 2 bisnietos. Una familia llena de amor. Una familia que nunca va a conocer el tipo de crueldad que yo conocí. Hace 10 años, regresé al colegio del Sagrado Corazón. No sé por qué. Tal vez para cerrar ese capítulo. El edificio todavía estaba ahí, pero ya no era internado. Ahora era escuela de día. Las niñas entraban por la mañana y regresaban a sus casas por la tarde. Toqué a la puerta. Me abrió una monja joven. Sí, yo estudié aquí, dije. Hace mucho tiempo. ¿Puedo pasar? Me dejó entrar. Caminé por los pasillos que recordaba tan bien. Pero ahora había luz. Las ventanas estaban abiertas. Se escuchaban risas de niñas. ¿Cómo es el colegio ahora?, pregunté a la monja. Es diferente, dijo sonriendo. Educamos a las niñas con amor, sin castigos corporales, sin miedo. Queremos que amen aprender, no que le tengan miedo. ¿Y la Madre Superiora vieja? Oh, esa. Murió hace 30 años. Había muchas quejas sobre ella, pero nunca se hizo nada en su tiempo. Ahora las cosas son diferentes. Gracias a Dios. Subí al dormitorio donde había dormido. Ya no había camas. Era salón de clases ahora. Pero me paré en el lugar donde estaba mi cama y recordé a esa niña de 8 años que llegó asustada. Esa niña que fue quebrada, pero que logró reconstruirse. Esa niña que sobrevivió. Sobrevivimos, susurré. Y rompimos el ciclo. Hoy tengo 76 años. He vivido una vida larga, una vida buena. Pero esos 7 años en el internado me marcaron para siempre. Hay noches en las que todavía sueño con la celda oscura, con los varazos, con el hambre. Hay días en las que escucho una campana y mi cuerpo se tensa esperando el castigo. Pero también he aprendido cosas de esa experiencia. He aprendido que la crueldad se reproduce si no la detienes. He aprendido que las personas que lastiman a menudo fueron lastimadas ellas mismas. He aprendido que romper ciclos de dolor es el trabajo más importante que existe. ¿Y saben por qué decidí contar esta historia hoy? Porque todavía hoy, en pleno siglo XXI, hay niñas siendo criadas con crueldad. Tal vez no en internados religiosos, pero en casas, en escuelas, en lugares donde deberían estar seguras. Todavía hay gente que cree que el dolor es la manera de educar, que los castigos físicos son necesarios, que quebrar el espíritu de un niño es formar carácter. Y quiero gritar, ¡paren! ¡Paren de hacer eso! El dolor no forma carácter. El dolor solo crea más dolor. La crueldad solo reproduce más crueldad. La única manera de romper el ciclo es eligiendo el amor, eligiendo la paciencia, eligiendo tratar a los niños con dignidad y respeto. Si estás escuchando esta historia y te reconoces en ella, si tú también fuiste criada con crueldad, escucha bien lo que te voy a decir. No fue tu culpa. No hiciste nada malo. No eras pecadora. No merecías ser castigada. Eras solo una niña que merecía amor. Y si tienes hijos o vas a tener hijos algún día, por favor, rómpele el ciclo. No reproduzcas la crueldad que viviste. Elige ser diferente. Elige criar con amor. Elige romper la cadena de dolor. Yo lo hice. Si yo pude, ustedes también pueden. No importa qué tan quebrada te sientas. No importa cuánto dolor cargues. Puedes elegir ser diferente. Puedes elegir no pasar ese dolor a la siguiente generación. Las monjas que me castigaron ya murieron todas. La Madre Superiora, Sor Matilde, todas ellas. Pero su legado habría continuado si yo hubiera criado a mis hijas con la misma crueldad. En cambio, elegí romper el ciclo. Y mis hijas criaron a sus hijos con amor también.
Y el ciclo está roto en mi familia. Pueden romperlo en la tuya también. Pueden elegir ser la generación que dice: hasta aquí llega el dolor. Mis hijos van a conocer el amor. Y si todavía cargas culpa por lo que pasó, suéltala. No fue tu culpa. Eras una niña. Merecías protección, no castigo. Merecías amor, no crueldad. Y mereces sanar ahora. Yo tardé muchos años en sanar. Tuve que ir a terapia cuando ya era grande. Tuve que aprender a perdonar. No a las monjas necesariamente, sino a perdonar la vida por haberme puesto en ese lugar. Tuve que aprender a no dejar que esos 7 años definieran todos mis otros años. Y lo logré. Viví 76 años. 7 años fueron de infierno. Los otros 69 años los construí yo misma. Elegí el amor. Elegí la bondad. Elegí romper el ciclo. Y esa elección hizo toda la diferencia. Así que termina mi historia, mis queridos. La historia de una niña que fue criada en un internado católico donde lo que hacían las monjas era inhumano. Pero también la historia de una mujer que eligió ser diferente, que eligió romper el ciclo, que eligió el amor sobre la crueldad. Espero que les haya gustado conocer un pedacito de mi vida. Espero que esta historia haya tocado el corazón de ustedes, principalmente de las mujeres que me están escuchando. Si llegaron hasta aquí es porque esta historia despertó algo en ustedes y me da mucho gusto. Por eso, ahora les quiero pedir una cosita. Si esta historia los conmovió, si se emocionaron, si conocen a alguien que necesita escuchar este mensaje de fuerza y superación, dejen un comentario aquí abajo. Cuéntenme qué les pareció la historia. ¿Ya pasaron por algo parecido? ¿Conocen alguna mujer valiente que enfrentó situaciones difíciles así? Leo todos los comentarios y me da mucha alegría saber que mis historias llegan al corazón de ustedes. Y si todavía no se han suscrito a nuestro canal Historias de Abuelitas, hagan clic en la campanita ahí abajo para suscribirse y no perderse ninguna de nuestras historias. Siempre tenemos historias diferentes, historias reales de superación, de vida, de gente como nosotros. Recuerden, pueden romper el ciclo, pueden elegir ser diferentes, pueden elegir el amor. Y esa elección va a cambiar no solo su vida, sino la vida de las siguientes generaciones. Hasta la próxima historia, mis queridos. Y que Dios los bendiga con la fuerza para romper los ciclos de dolor en sus propias vidas.